El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, cuarta semana de Cuaresma. Sábado 2 de abril del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Jeremías capítulo 11, versículos del 18 al 20, el Salmo 7, versículos del 2 al 3 y del 9 al 12, Juan capítulo 7, versículos del 40 al 53. El tema de hoy, Yahvé Shebaot, Señor de los ejércitos. Queridos amigos de la palabra de Dios, por si acaso, y no se hayan dado cuenta, hoy ya es 2 de abril. Claro, tú y yo seguramente ya hemos hecho nuestros planes para todo el 2022 y esperamos que todo salga bien, pero ya les advierto, en Cuaresma no. Por lo general, para algunos escogidos del Señor, nada sale bien hasta después de Semana Santa, es decir, en la Pascua. Y es que Dios desea que aprendamos a confiar solo en Él y no en el hombre. Y esto es la verdadera Cuaresma, experimentar un cambio de corazón. Así sea. Hoy la primera lectura nos presenta el sufrimiento de Jeremías como un retrato del siervo sufriente de Isaías 53:7, prefigura de Jesucristo. El Evangelio continúa mostrándonos la discordia entre los que creían en Jesús y en los que no. La trama se vuelve más tensa porque los judíos desean encarcelar ya a Jesús. También vuelve a entrar en escena Nicodemo en Juan capítulo 3, tratando de impedir una condena de Jesús sin un juicio previo. Pero quedó apabullado por el bullying de los fariseos y sumos sacerdotes. Escuchemos la primera lectura del libro de Jeremías capítulo 11, versículos del 18 al 20. El Señor me instruyó y me hizo comprender las intrigas de este pueblo. Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. Cortemos el árbol en su lozanía, arranquemos de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, sondeas las entrañas y el corazón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya cercanos a celebrar la Semana Santa, la liturgia de la palabra nos prepara para el desenlace final del Viernes Santo, trayéndonos lecturas que nos enseñan acerca del intrigante corazón humano. Escucha el verso 18. Y Yahvé me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, es decir, sus intrigas. Verso 19a. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. Aquí a Jeremías lo podemos identificar como el siervo de Isaías, el Mesías sufriente. En Isaías 53:7 dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jeremías no sabía, pues no entendía que maquinaban designios contra él, verso 19b, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Igual que Jesús, Jeremías era rechazado por su propio pueblo, sus propios compatriotas. Y al igual que Jesús, él sabe en quién puede confiar. Verso 20.
Pero, oh Yahvé de los ejércitos, ¿quién es Yahvé de los ejércitos? ¿Cuándo tendremos que invocar este nombre de Dios? El Señor de los ejércitos es Yahvé Shebaot, el Señor de la armada o del ejército, el Señor de la guerra, el Señor de la batalla, pero también puede ser el Señor en medio del conflicto, en medio de la dificultad. Es en ese momento que nosotros podemos acceder a invocar ese nombre de Dios, Yahvé Shebaot. Jeremías se encontraba en medio de un conflicto. Sus conciudadanos lo querían hacer desaparecer de la faz de la tierra. Jeremías se encontraba en medio de una grave dificultad. Su pueblo no lo aceptaba como profeta de Dios. Pero él confiaba en Yahvé Jireh, el Señor que ve la provisión antes que llegue. Tú y yo también podemos encontrarnos en medio de una grave dificultad, un conflicto, una batalla de sobrevivencia, una batalla por tu futuro. De repente eres como yo, viudo, viuda, y tú necesitas hacer algo especial para poder tener una vejez feliz, o por lo menos sin problemas económicos. Es una batalla de sobrevivencia. Entonces, como Jeremías, podemos exponer nuestra causa ante el Señor de la batalla, ante el Señor de los ejércitos, que vendrá en nuestra ayuda para darnos la victoria, pues hay una promesa para aquellos que nos podamos encontrar en una grave dificultad. Dice en Éxodo 14:14, Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tú y yo podemos quedarnos orando al Señor en paz, como hacía Moisés mientras el Señor peleaba por ellos. Recuerda, para que Él lo haga, para que Él pelee nuestra batalla por nosotros, tendremos que detenernos, sentarnos en paz y orar. Entonces recién Él actuará. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo. La fe me dice que simplemente Él lo hará y resolverá esa dificultad por la que atravesamos. Preocuparse sería tener fe en la dificultad. Preocuparse es poner la mirada en el problema en vez de ponerla en Dios. Y recuerden, Dios es muchísimo más grande que cualquier dificultad. Continuemos, verso 20. Pero, oh Yahvé de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Ven, queridos, Jeremías no tenía que hacer nada más que exponer su causa al Señor y esperar que el Señor le dé la victoria. Oremos con el Salmo 7. El responsorial es el siguiente. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. ¿Respondemos? Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas. Tú, el Dios justo, respondemos, Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Respondemos, Señor, Dios mío, a ti me acojo.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. Respondemos: Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: Este es en verdad el profeta. Otros decían: Este es el Mesías. Pero otros decían: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le echó mano. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les respondieron: ¿También ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún magistrado o algún fariseo que haya creído en él? Esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le respondieron: ¿También tú eres Galileo? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se fueron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al leer entre líneas este texto del Evangelio pareciera como un eco de lo que se comenta hoy en día acerca de Jesús. Los que creen y los que lo rechazan. Leamos. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Queridos, hoy en día Jesús es un tema que puede seguir causando polémica y discordia aún entre miembros de una misma familia. Recuerdo que cuando yo andaba en la oscuridad y tenía la ceguera espiritual, compraba decenas de libros con el título El complot de Pascua y los regalaba a donde podía, porque ese libro era realmente una blasfemia, porque decía que Jesucristo no había resucitado. Sus apóstoles le habían robado el cuerpo. Ese era el complot de Pascua. ¿Se dan cuenta? Yo misma, ahora que les estoy predicando la palabra, yo misma era una ciega espiritual. Y yo también me ponía a pelear contra los que creían en Jesús. Pero alguien oró por mí, seguramente, y el Señor se apiadó de mí. Nosotros también sigamos orando por aquellos que aún están en ceguera espiritual. El Evangelio continúa. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Bueno, fariseos y sacerdotes eran los que buscaban arrestar a Jesús para después matarlo. Entonces, estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Wow! ¿Qué tal bullying hacía esta gente? Sin embargo, Nicodemo intervino.
el que vino a Jesús de noche, Juan 3, el cual era un fariseo, diciendo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo había escuchado la palabra de vida del mismísimo Jesús. Lo leemos en Juan 3. Sabía que tenía que nacer de nuevo, nacer de arriba, es decir, nacer del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Pero su fe aún era débil, pues aún no se había atrevido a abandonar a su grupo de fariseos. Prefirió la comodidad de lo conocido que a dar un salto de fe, para pasarse a la fila de los discípulos de Cristo. Entonces, verso 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¡Wow! ¡Más bullying! Esta vez contra Nicodemo. ¿Y por qué tanta aversión a Galilea? Leamos un poquito en el diccionario bíblico. Los cananeos permanecieron en posesión de Galilea por mucho tiempo, después de la invasión de los israelitas, Jueces 1 del 30 al 33. Cuando estos finalmente tomaron posesión de la región, los cananeos se mezclaron con ellos. Por cuanto Galilea tenía una población mixta, Salomón creyó que podía dar 20 de sus ciudades a Tiro, sin gran pérdida para la nación. Primera de Reyes 9, verso 11. Después de la conquista por Tiglat-Pileser III, Segunda Reyes 15, 29, en los años 732 a.C., y la transformación en provincia siria de Megiddo, llegó a ser una región mayormente gentil. En consecuencia, podía llamarse apropiadamente Galilea de los gentiles. Isaías 9:1 con referencia a Mateo 4:15. Solo unos pocos judíos se establecieron allí después del exilio babilónico y aún estos fueron trasladados más tarde a Judea por Judas Macabeo. Primera Macabeo 5:23 en el año del 164 a.C. ¿Se dan cuenta? Porque Galilea de los gentiles era un insulto. Entonces todos tenían aversión, todos los fariseos y maestros de la ley no querían ni hablar de la gente de Galilea. Queridos, no juzguemos, nos ordena Jesús en Lucas 6:37. En esta Cuaresma aún podemos rectificar el camino que nos conducía al juicio y a la condena, para ir por el camino opuesto de la comprensión y la paciencia. ¿Y tú, aún juzgas al prójimo por su apariencia? ¿Por el color de su piel, sus ojos o su cabello? ¿Por el grado de instrucción, por su origen de nacimiento, por su posición económica o por su acento? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.